Muy buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. Pocos debates despiertan tantas pasiones en cualquier parte del mundo como el del aborto. Es entendible, es una discusión en que se cruzan aspectos éticos, morales, legales, de salud pública. De un lado, el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Del otro, el derecho del ser humano en gestación a la vida. Un asunto que suele resolverse con acuerdos precarios, estableciendo ciertas condiciones o ciertos plazos en los que el aborto se permite o al menos no se persigue. Chile es hoy uno de los poquísimos países del mundo cuya ley no admite esos matices. El aborto está prohibido siempre, en cualquier plazo y en cualquier circunstancia, incluso en la más extrema, el riesgo de vida de la mujer. Hoy viajaremos al centro de este debate. ¿Quiénes articulan las protestas a favor y en contra? ¿Cuáles son los antecedentes científicos? ¿Cómo se mueven las fuerzas en el Congreso? Pero también los testimonios humanos de un tema que siempre resulta íntimo y doloroso. ¿El aborto, decisión o delito? Te invitamos a Viaje al Centro de la Noticia. El viaje comienza ahora. Bueno, hay muchos temas que tal vez son complejos de entender en la discusión del aborto. Uno de ellos es el tema de los plazos, que de hecho ya está concentrando parte del debate. ¿Hasta qué momento se podría abortar, por ejemplo, en caso de violación? Las legislaciones internacionales también tienen distintos plazos. ¿Cuál es el verdadero desarrollo que tiene el embrión o el feto en cada momento? Vamos a analizar ese tema desde una perspectiva científica. Para ello nos acompaña un experto, Mauro Parra, médico de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, especialista en medicina materno-fetal. Mauro, muchas gracias por acompañarnos hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Encantado. Muchas gracias por la invitación. Partamos la explicación desde el momento de la fecundación, para ir viendo cuál es el desarrollo hora a hora en principio y luego semana a semana del embrión. Este es el momento de la fecundación, entonces. Justamente. Vamos de inmediato a revisar cómo se va dando este proceso. Bueno, este es un recorrido, ¿no? Porque justamente el momento de la fecundación es un instante, que supuestamente es cuando el espermatozoide encuentra a un óvulo. Obviamente hay muchos espermatozoides y solamente uno de ellos es el que encuentra el óvulo. Y ese momento se le llama la fecundación. Pero la fecundación en sí, o el momento más importante de este evento, es cuando los dos núcleos, tanto del espermatozoide como del óvulo, que tienen 23 cromosomas, se fusionan. Y eso se llama singamia, que es lo que está en esta imagen antes de comenzar las divisiones. Porque una vez que se unieron estos dos núcleos, comienzan las divisiones. Y esas divisiones son las que van transcurriendo. Esta es el ovario, que está allí, donde se produjo la ovulación, trompa, falopio y el útero. Entonces, este es un camino que recorre una vez que se fecundó este cigoto, se recorre y llega hasta implantarse en el útero. Ese camino demora más o menos 8 días. Hasta la anidación. Hasta la anidación. La píldora del día después, ¿en qué momento actúa? O sea, la píldora del día después, lo que dicen los teóricos de la píldora del día después es que no es abortiva. Por lo tanto, en el momento que actúa es justamente evitando la ovulación. Ahora, hay otros detractores de esa postura que dicen que la píldora del día después actuaría evitando la implantación. Perfecto. Pero esos son detractores. La mayoría de las personas que defienden el tema de la píldora del día después dicen que detiene la ovulación. Veamos, una vez producida la anidación, entonces, cómo comienza el crecimiento ya dentro del útero. Esto es a las 8 semanas, ¿no? Esto es a las 8 semanas, donde acá está muy graficado, más o menos para darse una idea de qué significa un embrión de 8 semanas, que es similar al tamaño de un poroto. Y eso es un embrión que ya tiene ciertas estructuras, como se observan allí. Ya comenzó el desarrollo del cerebro, muy primario, pero comenzó. Ya se pueden visualizar las manos, las piernas, el cordón umbilical, que es lo que se observa allí, que es lo que mantiene la circulación desde la placenta hasta el embrión. Eso es más o menos un embrión. Perfecto. Pasemos a las 12 semanas, que es un momento clave en muchas legislaciones. Muchas legislaciones establecen las 12 semanas o el primer trimestre como el momento hasta el cual se permite el aborto.
¿Cuál es el desarrollo y por qué muchas veces se considera esas 12 semanas como un momento clave? Bueno, básicamente 12 semanas desde el punto de vista conceptual es donde termina el primer trimestre, que son hasta las 14 semanas si uno habla de amenorrea, ¿no? Porque nosotros en la obstetricia lo que le contamos a las mujeres cuál es su amenorrea. Amenorrea significa cuando terminó ella, tuvo su última menstruación. Y normalmente una mujer se embaraza 2 semanas después. Por eso siempre hay 2 semanas de diferencia entre lo que se habla cuando es gestación o amenorrea. Y lo que habitualmente las mujeres saben es cuántas semanas de embarazo tengo. Y este bebito, que tendría 12 semanas o 14 semanas de menorrea, es más o menos similar, como sale aquí gráficamente, a lo que sería un tamaño de un limón, que mide 6 a 7 centímetros, eso es hasta 8 centímetros podría medir un bebé de 12 semanas. Y ya uno puede identificar estructuras humanas, brazos, piernas, cabeza. Y lo otro importante, ¿por qué 12 semanas o 14 semanas de gestación o de amenorrea? Es porque a las 14 semanas, teóricamente, el cerebro ya es capaz de integrar toda la información que tienen sus células. Y por eso que 14 semanas es un evento importante y muchas veces se asimila este momento donde comienza el desarrollo cerebral a la muerte cerebral. Y por eso que se hace este parangón. Inicio de la vida cuando el cerebro comienza a funcionar, final de la vida cuando el cerebro deja de funcionar. Obviamente que una persona cuando fallece y deja de funcionar su cerebro, no es que sus células dejaron de funcionar. Pasan muchas horas, incluso días podrían pasar, que las células de este organismo todavía están vivas. Pero aquí se trata de poner un parangón entre inicio de la vida y fin de la vida. Por eso que 12 o 14 semanas en muchas legislaciones se toma como un momento vital para poder tomar una decisión del momento de la interrupción. De hecho, en el proyecto que está enviando el gobierno, en el caso de violación a mujeres mayores de 14 años, se establece precisamente este plazo, también claro, 12 semanas. 12 semanas. Veamos cómo sigue el desarrollo más adelante de las 12 semanas. Esto es a las 16 semanas. Claro, ya a las 16 semanas ya ustedes pueden, en esta gráfica se observa claramente que ya incluso se identifican los dedos, ya hay claramente muchas más estructuras que son mucho más similares y semejantes a lo que es un feto al término de la gestación, a las 40 semanas. Lo único que acá el tamaño es mucho más pequeño. Son fetitos que no pesan más de 200 gramos, 300 gramos. Eso es lo que significa un feto de 16 semanas. En el caso de violaciones de niñas menores de 14 años, el proyecto del gobierno establece que hasta las 18 semanas sería el corte en el caso de aborto. Veamos cómo sigue el desarrollo más adelante del feto. 22 semanas. Claro, 22 semanas es un momento tal vez también importante porque las 22 semanas es el 5º mes. Y normalmente en todos los países desarrollados o que tienen una medicina adecuada, logran hacer sobrevivir los fetos que nacen después de las 22 semanas. Y por lo tanto, 22 semanas es un momento que para la medicina que se dedica a la obstetricia y a la neonatología es un momento vital porque el feto puede sobrevivir si nace. Y muchos países usan también 22 semanas para definir momentos de interrupción. La legislación británica, por ejemplo. La legislación británica, por ejemplo. Entonces, por eso que 22 semanas es importante. Un feto de 22 semanas pesa más o menos 500 gramos. Ese es el peso. Perfecto. Y sigamos más adelante a la siguiente gráfica, que es la de las 32 semanas. 32 semanas ya claramente es un feto que es exactamente similar a lo que es un feto término, que es un feto que va a nacer, ya incluso se puede identificar que hay pelo, tiene las uñas y tiene todas las características de un feto término, pesa más o menos 1.500 gramos. Ahora son importantes 32 semanas porque obviamente son los partos prematuros, todas las mujeres que tienen alguna complicación del embarazo pueden tener fetos que pesan eso, 1.500 gramos y tienen que pasar muchas semanas hospitalizados para poder tener una sobrevida adecuada fuera de las unidades de neonatología. Hablábamos de este momento clave de las 12 semanas o del primer trimestre por el tema de las conexiones cerebrales. ¿En qué momento un feto podría sentir dolor, por ejemplo? Eso es un debate porque es muy difícil hacer experimentos de ese tipo. Obviamente con un ser humano es difícil experimentar si siente dolor, pero muchos se han hecho estudios y se ha llegado a la conclusión. Antiguamente se pensaba que el feto comenzaba a sentir dolor más o menos como a las 32 semanas, 7º mes. Pero hoy día incluso se plantea que el dolor el feto no lo empieza a sentir sino es al momento del parto. E incluso semanas después del parto. Por eso que hay muchos procedimientos que se hacen cuando tenemos fetos prematuros en las unidades de neonatología, muchos de estos fetos no sienten necesariamente dolor. Así que el concepto del dolor es un concepto bastante debatible. Cuando realmente un feto tiene el mismo dolor que tiene un ser humano ya adulto. Y eso es bastante debatible, muy difícil de probar. Lo mismo ocurre con todas las otras sensaciones, como sensaciones de placer, por ejemplo, de calor, de frío, todas esas cosas tampoco se sentirían antes. Es muy difícil de probar todo ese tipo de cosas y obviamente algunas tendencia a tratar de investigarlos, pero es muy complejo de poder probar cosas más bien que no están en el ámbito biológico puro, ¿no?
que uno pueda medir cosas. Esto estamos en un ámbito muy complejo porque son más bien sensaciones. Y medir o hacer experimentación o intentar entender cómo experimenta el feto las sensaciones dentro de un ambiente líquido, como es el que vive él, donde los sonidos obviamente están muy distorsionados, o las sensaciones de chocar o no con el útero, o con su cogemelo cuando son embarazos múltiples, también son situaciones bastante complejas de probar o de evaluar cuál es la percepción que tienen los fetos dentro de la cavidad uterina. ¿Y qué tan difícil es provocar un aborto? ¿Qué tan compleja es la operación dependiendo de la cantidad de semanas? ¿Hay una dificultad mucho mayor o no necesariamente si se hace en condiciones...? Bueno, obviamente el tercer mes también es un tema técnico mucho más simple, porque obviamente antes o después del tercer mes es distinto la técnica que se utilizaría eventualmente para hacer una interrupción del embarazo. Antes de 12 semanas es mucho más simple, después de las 12 semanas es más complejo, pero en ambos casos existe una herramienta, una tecnología que pueda ser adaptable a las semanas de embarazo. Mauro Parra, médico de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, muchas gracias por haber compartido hoy con nosotros y entregarnos más claridad sobre el aspecto científico de este debate. Encantado, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un debate que, claro, ya tiene sus manifestaciones incluso en la calle. Han salido grupos a protestar, a manifestarse de lado y lado, a favor y en contra de la posibilidad de que se despenalice el aborto en Chile. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Quiénes protestan y qué es lo que están diciendo? Vamos a revisar aquello en la siguiente nota preparada por Daniela Herrera. No puede ser, por ejemplo, que hoy en día la maternidad sea forzada, el embarazo forzado es un tipo de tortura. Una de las problemáticas más urgentes que la sociedad chilena, por su conservadurismo, no ha podido solucionar. Es la libertad de decidir sobre mi cuerpo, si tengo un hijo, tengo hijos, no tengo ninguno. ¡No dejes que los curas se metan en tu cama! ¡Saquen su rosario de nuestros ovarios! La mujer que aborta fue la terrorista, la que infunde el miedo a la iglesia moralista. del respeto a la vida. Aun cuando en Chile se apruebe el aborto, queremos ser muy claros. Ese mismo día vamos a asumir un compromiso de no descansar hasta que esa ley sea derogada. La vida no descansa, porque con el aborto Chile no avanza. Somos médicos y tenemos algo que decir. Que los países inician la legalización del aborto con restricción. Pero después avanzan hacia legalizar el aborto libre. Se abre el debate entonces en el Congreso y también en las calles, pero hay una historia larga acerca de lo que ha ocurrido con la legislación del aborto en Chile. Quien la estudió y nos viene a contar más de esto es Macarena Morales. Maca, ¿Cómo es? Bien, Daniel, ¿cómo estás tú? Bien, una historia que se remonta a 1931, ¿no? Cuando tenemos la primera legislación de aborto en Chile. Exactamente, en el año 1931. Piensa que es un debate que se abre ahora. No, es un debate que ha cruzado al menos los últimos años. Y en el año 1931, tal como tú decías, se introduce en el Código Sanitario la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero con fines terapéuticos. En este caso estamos hablando de cuando la mujer corre riesgo vital. No estamos hablando de la incompatibilidad con la vida. En el año 1931 el problema eran aquellos abortos que pudieran ser más dramáticos. Pero bueno, avanzamos rápidamente en el tiempo porque esta legislación se mantuvo vigente hasta ya el término de la dictadura, precisamente en el año 1988, liderado en este caso por José Toribio Merino. En el año 1988 es la primera modificación al artículo 119 del Código Sanitario, cuando se prohíbe en este caso la interrupción del embarazo con fines terapéuticos. Y es en el año ya 1989 cuando precisamente el 15 de septiembre la Junta de Gobierno aprueba la ley 18.826 que declara ilícito el aborto aunque fuese con fines terapéuticos. Veíamos la imagen de Jorge Medina, quien encuentra en este caso en José Toribio Merino a su principal aliado para poder en este caso evitar las interrupciones aunque exista riesgo de la vida de la madre, que había estado vigente por tantos años en nuestro país. Yo te quiero contar un dato y una situación que también se genera, y es que el general Matei, voy a leer textual también lo que señala, dice: en
general Matei, miembro de la Junta de Gobierno. De la Junta de Gobierno. Habla con Merino, que estaba impulsando esta legislación. Claro, y dice, en uno de los embarazos de mi mujer, el médico tuvo que provocar un aborto. Después se vio que el feto tenía una grave malformación al riñón. Estaba francamente enfermo y probablemente habría causado la muerte de mi mujer. Reitero, dice, hubo que provocar el aborto. Yo pregunto, ¿eso es delito? La respuesta es, ahora lo sería. Y pese a ello se aprueba de todas formas esta legislación entonces en las postrimerías de la dictadura por parte de la Junta Militar. Llega la democracia y empiezan a aparecer también los proyectos que intentan revertir esta situación, retomar el aborto terapéutico en Chile. Exacto, llega la democracia y es en el año 1991. Recién, ya empezando nuestro retorno a la democracia, en el año 1991 se presenta la primera propuesta. Hay algunas de las imágenes que acompañan los autores de esta iniciativa y que buscaba precisamente modificar este artículo 119 del Código Sanitario en lo relativo al aborto terapéutico. Solo buscaban restablecer lo que hasta el año 1988 en nuestro país había estado permitido desde 1931. La verdad que desde el retorno a la democracia, Daniel, hasta la fecha se han presentado muchísimas iniciativas relativas a el aborto en distintas áreas, algunos para endurecer las penas, otros también para poder regular el aborto con fines terapéuticos. Pero el primero, y lo destacamos, es el año 91. Ahora, todas esas iniciativas no han llegado a nada, tampoco habían tenido el patrocinio del Ejecutivo, que era la diferencia, eran solamente mociones parlamentarias. E incluso hace no mucho tiempo, Macarena, la Cámara de Diputados votó por declarar inadmisible la discusión de este proyecto. Se declaró que no se podía discutir el tema del aborto. Claro, mira, la verdad que me di el trabajo de buscar, y lo digo, en la página de la Cámara de Diputados, todos los proyectos de ley que guardan relación con el aborto. Hay proyectos, insisto, los vamos a comentar en la medida de lo posible, de la UDI, que buscan endurecer las sanciones, ver las formas para no modificar estos artículos que habían sido cambiados en el año 88 y 89, pero en el año 2006, cuando se presenta este proyecto que recibe su primer rechazo en la Cámara, y es decir, no fue permitida la discusión, no fue declarado admisible por la Cámara de Diputados en ese momento, el diputado Leal presidiendo y además, por supuesto, sometiéndolo a votación. Es uno de los tantos proyectos, por lo demás, que algunos están archivados, esto de decir que duermen en el Congreso, y otros fueron rechazados. En ese caso, el argumento fue que, como la Constitución dice que la ley protege al que está por nacer, el proyecto sería inconstitucional, que habría que cambiar la Constitución, y de hecho gran parte de los diputados, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, votaron a favor de que no se pudiera discutir en ese momento. Pero las cosas van cambiando y se presentan otros proyectos que son llamativos, Macarena. Vamos a ver algunos de ellos. Hemos destacado a aquellos que tal vez han estado más en el centro de la noticia. La verdad es que son muchos todavía, algunos de ellos vigentes. Vuelve el apellido Matei. Sí. En este caso estamos hablando de la ex senadora acompañada de Fulvio Rossi, que presentan un proyecto que busca despenalizar el aborto con fines terapéuticos. Estamos hablando de aquella moción. Este proyecto finalmente fue rechazado, es decir, se acogió, tuvo su primer trámite constitucional, ingresó por la Cámara Alta, eran senadores los que en este caso presentaron el proyecto, pero que finalmente fue rechazado. Cuando presenta el proyecto, la misma senadora de la UDI señala: yo sé que dentro de mi partido voy a encontrar mucho rechazo a esta iniciativa, pero ella tenía esta convicción de la libertad que tenían que tener las mujeres para poder interrumpir el embarazo. Una convicción que nos explicaste recién también tiene que ver con una historia familiar. ¿Qué pasa luego, Macarena? Bueno, estamos hablando del año 2010. Bueno, también ahí hay otros proyectos. El año 2010 se presentan tres proyectos. Tres proyectos que buscan despenalizar el aborto con fines terapéuticos. Se presenta uno por parte de Guido Girardi y también Carlos Ominami, el proyecto de ley que buscaba establecer el derecho de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo, estoy leyendo textual, eliminando la calificación de delito para el aborto y que en su lugar se consagre la figura de aborto terapéutico. No hemos ingresado en la discusión en torno a los proyectos que buscan despenalizar el aborto en caso de violación. Estamos hablando de los con fines terapéuticos, que el que estaba vigente en Chile. Este tenía una controversia también porque, al menos en su primera acepción, hablaba de malformaciones en el feto, lo que también generó cierta controversia. Algunos acusaban que era un proyecto eugenésico. Sí, hablaban de un proyecto eugenésico y hay que hacer la distinción. Hay que dejarlo muy claro, lo hizo también el especialista. Una cosa es un embarazo incompatible con la vida y otra cosa es un embarazo que pueda tener un feto que tenga malformación, pero no necesariamente que con eso vaya a ser incompatible con la vida. Sigamos avanzando. Sigamos avanzando, solo quiero destacar lo siguiente, y es que en el año
1994, muy breve, es la primera arremetida de la derecha para poder endurecer las penas en este caso y poder impedir modificar proyectos relativos al aborto. En el año 2015, el 31 de enero, lo sabemos muy reciente, se presenta el proyecto y hay una gran diferencia con los proyectos que hemos destacado. Son más de 20 en todo caso los que se han presentado, los que pudimos revisar, están en el archivo en la Cámara de Diputados. Hay una gran diferencia, tú lo decías, esto no es una moción, es un mensaje. Esto quiere decir que es la propia Presidente. Cuando uno va al proyecto que está en la biblioteca de la Cámara de Diputados, uno va a los autores y son ministros de Estado los que patrocinan y los que elaboran este proyecto y que además motiva este espacio y motiva este debate. Por primera vez el Ejecutivo entonces está impulsando un proyecto de despenalización del aborto en 3 casos. Y esto también, Macarena, y estamos ya en el presente, se junta con una circunstancia dramática que hemos conocido en los últimos días, con un caso humano en Calama. Un caso humano, un caso reciente y un caso que está en la noticia. Estamos hablando de una joven de 25 años que llega al hospital de Calama porque se habría provocado un aborto y con esta llamado misotrol. Bueno, llega al servicio de urgencia con sangrado, lo atiende, el doctor que la atiende encuentra restos de misotrol, lo que a él lo hace presumir que la mujer se había provocado un aborto, genera la denuncia y por lo mismo la denuncia también de Carabineros a la Fiscalía y ella es detenida. Y eso genera también un debate entre ¿debe un médico denunciar lo que hoy es un delito en Chile o debe primar la confidencialidad de la relación entre médico y paciente? Esto dicen en el gobierno con respecto a este caso. Son situaciones que cada uno está viviendo y que existe esta colusión de intereses, pero en este momento el Ministerio de Salud está propiciando la confidencialidad. La confidencialidad, eso es lo que piden desde el Ministerio de Salud, un tema que también se toca en el proyecto Macarena. Finalmente, ¿qué pasa con esta colisión entre el deber de denunciar o la confidencialidad médico-paciente? El proyecto pretende que la confidencialidad sea lo más relevante en estos casos. Sí, yo solo voy a destacar las palabras de la presidenta del Colegio de Matronas, que señala que el médico violó su juramento de confidencialidad. Si bien él legalmente tiene las herramientas para hacer esta denuncia y provocar lo que sabemos con esta joven de 25 años, ella argumenta de esta relación que tiene que existir más allá de lo que diga la ley entre un paciente y un doctor. Macarena Morales, muchas gracias. Gracias a ti, que estés bien. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Esto es Viaje al Centro de la Noticia. Se abre el debate en Chile entonces en torno al aborto. ¿Cuáles son las posiciones que se enfrentan? Vamos a ver la fuerza relativa de cada uno, partiendo por los médicos, muy relevantes en este debate. Un sondeo nacional del Colegio Médico midió la opinión de 6.731 profesionales. 56% están de acuerdo en legislar en las 3 causales que propone el gobierno. Esto es, en caso de riesgo de vida de la madre, de feto inviable y de violación. Otro 24% está de acuerdo solo con las 2 primeras causales, o sea, riesgo de vida de la mujer y feto inviable, pero no en el caso de violación. Entre ambas suman un 80% de los médicos que están de acuerdo con legislar, el otro 20% cree que hay que dejar la ley tal como está ahora, o sea, con el aborto prohibido en cualquier circunstancia. ¿Qué opina el total de la población? Una encuesta de Plaza Pública CADEM midió precisamente ese pulso. ¿La mujer debería tener derecho al aborto? El 19% dice que sí, en cualquier circunstancia. Otro 19% dice que no, en ninguna circunstancia. Y claramente la mayoría está más o menos en la línea del proyecto del gobierno. Un 60% cree que la mujer sí debe tener derecho a abortar, pero solamente bajo algunas circunstancias específicas, algo muy parecido a lo que dice el proyecto presentado. Ahora, es interesante ver que hay diferencias de acuerdo a la religión de las personas que son encuestadas en torno a esta pregunta. Veamos también datos de esta misma encuesta de Plaza Pública CADEM. De acuerdo entonces a la religión de los encuestados. Misma pregunta, ¿la mujer debería tener derecho al aborto? Veamos. En el caso de los católicos, un 65%, más o menos en la opinión general, cree que lo debería tener solo bajo algunas circunstancias y un 19% que bajo ninguna. Las opiniones cambian mucho con los evangélicos. Miren ustedes, el 48% cree que la mujer debería tener derecho a abortar bajo algunas circunstancias, pero casi la mitad, el 45%, cree que el aborto debería estar prohibido siempre. Una clara diferencia entre los evangélicos y los demás grupos. Vemos que en las personas que tienen otras religiones, un 33%, bastante más alto, cree que debería estar permitido el aborto bajo cualquier circunstancia, y lo mismo en las personas
sin religión. Un tercio cree que el aborto debería prohibirse bajo cualquier circunstancia y apenas un 6% que bajo ninguna. O sea, la religión de los encuestados es un factor muy fundamental, muy relevante a la hora de considerar su opinión sobre el aborto. Esa es la opinión de los médicos, de los ciudadanos, pero quienes van a votar son los parlamentarios. ¿Qué pasa con ellos? Lo vamos a revisar ahora en Viaje al Centro de la Noticia, viendo cuál es la opinión de quienes son parte de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Acá están los integrantes de la Comisión de Salud. Les preguntamos uno a uno qué opinan acerca del proyecto del gobierno. Estas son sus respuestas que vamos a estar mostrando entonces y graficando aquí en pantalla. Juan Luis Castro, ex presidente del Colegio Médico, diputado socialista, nos dijo: estoy de acuerdo con las 3 causales. Va a ser un voto a favor. Carol Cariola, diputada comunista, nos dijo: estoy de acuerdo con las 3 causales que propone el gobierno. También voto a favor. Cristina Girardi del PPD, lo mismo. De acuerdo con las 3 causales que propone el gobierno. El diputado Gustavo Asbun de la UDI, primer voto en contra. De hecho, que está en contra del proyecto. El diputado Javier Macaya, presidente interino de la UDI, también dice que está en contra del proyecto. Dice que le parece suficiente la legislación actual en el tema. Seguimos avanzando. El diputado Manuel Monsalve, socialista, le preguntamos, dijo: sí, estoy de acuerdo, aunque dice que le hace falta una mayor evidencia sobre el tema del plazo en el caso de violación, pero está de acuerdo con las 3 circunstancias. El diputado Radbeck de Renovación Nacional nos dice que está en completo desacuerdo. Lo vamos a marcar con rojo para que se entienda bien. Ahí está. La cruz con rojo porque está en desacuerdo el diputado Radbeck. Incluso él nos dice que si se aprueba el proyecto lo va a llevar al Tribunal Constitucional, porque cree que es inconstitucional legislar sobre el aborto en Chile. Víctor Torres de la Democracia Cristiana está de acuerdo. Gabriel Silver de la DC también de acuerdo. Ellos también expresan algunas dudas sobre el tema del plazo en caso de violación. Es uno de los debates interesantes, pero dicen que están de acuerdo de todas formas con las 3 causales. Diego Paulsen de Renovación Nacional lo rechaza completamente. Lo mismo nos dice Marisol Turres, también está en contra. Diputados de la oposición de la alianza. Marcela Hernando dice que está de acuerdo con el proyecto como se ha presentado. Y finalmente el presidente de la comisión, que es Marco Antonio Núñez, dice que está de acuerdo y que lo va a votar a favor en general y en particular. Ahí está el balance total. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos a favor del proyecto del gobierno. 1, 2, 3, 4, 5 votos en contra. De acuerdo a nuestro propio sondeo, entonces, por 8 votos contra 5, el proyecto del gobierno que establece el aborto en 3 causales será aprobado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Eso de producirse cambiaría también el panorama global en que está Chile en términos de aborto. ¿Cómo está el mundo en cuanto a sus legislaciones? Lo revisamos ahora en Viaje al Centro de la Noticia. En verde marcamos los países que permiten el aborto libre, o sea, por decisión, por voluntad de la mujer. Prácticamente todos los países del hemisferio norte, de Europa, como vemos, Rusia, China, Australia también por acá, Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá y en Sudamérica, Uruguay, permiten el aborto libre por decisión de la mujer. Sigamos avanzando. Estos países que marcamos en morado son países que permiten el aborto bajo algunas circunstancias específicas. ¿Cuáles? Por ejemplo, en caso de violación, lo permiten los países que vamos a marcar ahora en color naranjo. Ahí están. La gran mayoría de los países sudamericanos, por ejemplo, lo permiten en algunas circunstancias, incluida la violación. El caso de Brasil, de Colombia, de Argentina, también ocurre lo mismo en México, en Polonia, acá, en la India, en Japón. Permiten el aborto terapéutico y también en caso de violación los países que quedaron en morado permiten solo aborto terapéutico, por ejemplo, Venezuela y también Paraguay en nuestro continente. Solo aborto terapéutico, no en caso de violación. Y finalmente, los países que no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia los marcamos ahí en celeste. Como ustedes ven, son muy poquitos. Está República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Sudán del Sur, el Vaticano, Malta y, ahí está, Chile, uno de los pocos países del mundo que prohíben todavía el aborto bajo cualquier circunstancia.
Vamos a hacer una pausa en Viaje al Centro de la Noticia y al regreso tendremos una conversación con dos mujeres que tuvieron que enfrentar embarazos en circunstancias muy dramáticas y tuvieron que tomar decisiones difíciles. Nos vienen a contar sus experiencias, sus historias, las lecciones que sacaron de ellas y sus opiniones contrapuestas acerca del tema del aborto. Ya volvemos con Viaje al Centro de la Noticia. Ya estamos de vuelta. En este Viaje al Centro de la Noticia hemos tratado nuestro tema de hoy, el aborto desde la perspectiva científica, la política, de las legislaciones comparadas. Pero este finalmente es un tema que siempre es profundamente humano, que tiene que ver con decisiones dolorosas, íntimas, que se toman en momentos difíciles y que muchas veces pueden ser decisiones literalmente de vida o muerte para las personas involucradas. Queremos conocer esos testimonios, queremos conversar con dos mujeres que tuvieron que tomar decisiones difíciles en dos momentos de sus vidas y que van a compartir con nosotros también las experiencias que las lecciones que esas experiencias les dejaron. Saludamos y muchas gracias por venir a Paola Dragnich. Paola, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y a Cecilia Rodríguez. Cecilia, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. En primer lugar, queremos conocer sus experiencias. Paola, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que te ocurre a ti? Mira, hace algunos años con Marcelo, mi marido, decidimos ser padres. Y nada, nos pusimos en campaña como cualquier pareja que quiere ser papá. Y al poco tiempo tuvimos la noticia, y celebramos, compramos una champaña. O sea, de verdad era un embarazo deseado. Y ahí hay un primer punto que yo creo que es súper importante de diferenciar. Yo siento que la discusión está súper desordenada. El aborto terapéutico, por lo general, cuando no es por violación, tiene que ver con embarazos que eran deseados, porque en el transcurso del primer trimestre tú te empiezas a dar cuenta de que algo viene muy mal, ¿no? Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Por tanto, es una decisión que es tardía, es una decisión donde el médico tiene un rol súper importante. ¿Qué venía mal? ¿Qué es lo que empezaste a sentir tú? Yo empecé con síntomas que no eran de un embarazo normal. O sea, yo engordé, no sé, en el primer mes muchos kilos y vomitaba todo. Con el médico con el que me atendía en ese minuto pensaba que como yo era primeriza, estaba haciendo una cosa exagerada de los vómitos típicos del embarazo, cosa que también ya habla de una violencia ginecológica, ¿no? Es primeriza, de no tomar en cuenta esto. Y en el fondo yo vomitaba ya al mes y medio, a los 2 meses, cada 20 minutos. Es una cosa que yo decía, esto no puede ser normal. Caminaba como si estuviera intoxicada. De hecho, ya no podía usar zapatos, tenía que usar chalas, tenía 3 meses. Y en una ecografía que se hace la semana 14, que en esa época no era habitual hacerla como rutina, yo pido que midan la translucencia nucal. Y la translucencia nucal es un indicador que hoy todas las mujeres deben pedirlo y está en los protocolos porque te va a dar una indicación de cómo viene el embrión, de qué le pasa al embrión. Cuando yo le hago este planteamiento al médico que me atendía, que no era el mío, porque el mío estaba fuera de Chile en un doctorado, ¿no? Se enojó mucho y me dijo, ay, si viene con problemas. Y yo le dije, no, yo solo quería saber, ¿no? Empecé con síntomas de pérdida, muchos síntomas de pérdida, y me inyectó muchas hormonas y me mandó a la cama. Ahí, tercera lección, hay que escuchar el cuerpo. Y estuve en cama 1 mes hasta que llegó mi médico. Cuando llegó mi médico le expliqué esto, le dije, quiero hacerme un examen en la placenta, que es antes de la amniocentesis. La amniocentesis a la semana 6, al mes sexto. Esto es mucho antes, a los 4 meses. Y el resultado fue demoledor, porque lo que ahí había no era una trisomía como tal, que también hay algunas que son muy complicadas cuando se repite un solo cromosoma. En mi caso se repetía el juego completo. Entonces, si los seres humanos tenemos 46 cromosomas, ese embarazo había sido gestado con 69 cromosomas, que es una aberración genética, así se le llama médicamente, que suele ocurrir, es sumamente común, cuando 2 espermatozoides fecundan un óvulo y no hay división. Entonces hay como un ser humano y medio a nivel genético, o a otras combinaciones, digamos, un espermatozoide con un óvulo de 2 núcleos, una cosa técnica. Eso, además de la incompatibilidad con la vida, te ponía en riesgo a ti. Claro, porque el desorden hormonal que yo empecé a alcanzar fue tal que se empezó a degenerar la placenta, ¿no? Se empezó a llenar de tumores, entonces yo tenía 4 meses y mi guata era una guata como de 8 meses,
El médico me dijo, ay Dios mío, esto hay que sacarlo, se va a convertir en un coriocarcinoma, que es un cáncer de placenta tremendamente invasivo y que hace metástasis de forma muy rápida con el pulmón. Paola, déjame hasta ahí, luego viene el momento en que tienes que tomar una decisión y quiero preguntarle ahora a Cecilia, que nos puedas relatar también cómo parte tu embarazo. Bueno, mi embarazo también fue un embarazo muy deseado, después de 7 años de mi hijo menor. Diferente al de ella, yo gracias a Dios en los primeros meses me sentí bastante bien. Tuve algunos síntomas diferentes a los embarazos anteriores que había tenido, pero nada que llamara profundamente la atención. Sin embargo, en la semana 20 aproximadamente, cuando me hice la ecografía Doppler, el doctor vio que mi guagua no presentaba ciertas características que no eran de una guaguita de desarrollo absolutamente normal, por lo que me pidió que me hiciera la amniocentesis para ver, en el fondo, corroborar que realmente la Clarita viniera con alguna dificultad y si había alguna, cuál era. Yo en ese momento dije, ¿para qué? O sea, venga ella como venga, yo la voy a aceptar y la voy a recibir igual y voy a esperar que sea lo que tenga que ser. Y el doctor me dijo, Cecilia, la verdad es que si tú no te haces la amniocentesis, si la Clarita tiene ciertas trisomías, nos va a permitir, o sea, si te haces la amniocentesis, vamos a poder tomar ciertas decisiones durante el embarazo. Por ejemplo, si era trisomía 21, son guaguitas que en el mes séptimo aproximadamente no crecen, que son las que tienen síndrome de Down, dejan de crecer y las terminan de desarrollar fuera. Sin embargo, si era trisomía 18, que era lo que tenía la Clarita, teníamos que esperar en el fondo que ella decidiera nacer cuando estimara, en el fondo, porque es una trisomía que no es compatible con la vida. Perfecto, y dejamos hasta ahí entonces. Paola, tu situación comienza a empeorar cada vez más. ¿Qué te dicen los médicos? ¿Los médicos dicen que no pueden intervenir en ese momento, aunque tu vida esté en riesgo? Claro. Porque ahí es donde yo creo que es súper importante entender el término del doble efecto o del aborto indirecto, del que incluso médicos de la Universidad Católica están de acuerdo. O lo plantean de esa manera, que en el fondo es un eufemismo, porque lo que ocurre es que te llevan a un riesgo vital, no solo biológico, sino emocional y psicológico, que es grave. O sea, todos los seres humanos respondemos de forma distinta a las experiencias emocionales. Entonces, por un eufemismo legal, llevar a una mujer que ya hace un luto de la maternidad que no va a tener, de la maternidad fuera del útero, ¿no? Extraútero, que en ese caso nos pasó a ambas, ya hay un duelo, hay un dolor, hay un sufrimiento. Si a eso le sumas, ¿no?, todo lo que ocurre cuando además el embarazo es dañino médicamente, es inmoral que un médico sea obligado a llevar a su paciente al riesgo vital. ¿A ti te llevaron hasta el extremo? Me llevaron hasta el extremo, a tal punto que yo soy periodista y había hecho muchos reportajes de salud materna, por eso manejaba tanto. Yo mando un mail a algunos médicos que había entrevistado muchas veces y todos, sin excepción, me respondieron, o sea, un embarazo con mola parcial, cuando hay feto, hay que sacarlo de forma inmediata porque es invasor y te vas a morir. O sea, me acuerdo la doctora Eliana Sepúlveda me escribió, te vas a morir. Yo decía, ¿qué hago? Te tienes que ir fuera de Chile. ¿Por qué? Porque además cuando es un embarazo de esa naturaleza, por eso se habla terapéutico. Necesitas médico, necesitas psicólogo. Yo tuve que hacerme una suerte de quimio durante un año. O sea, necesitas un médico. No es esta imagen ridícula de la abortista. No, estamos hablando de verdad de terapéutico. Y el médico me decía, mira, mientras hacíamos los trámites para irnos a Estados Unidos, él nos derivó a un hospital en Tampa, me mandó a caminar mucho. Yo digo, ya, esa era la terapia, para que se cayera solo. Entonces tú eres hombre, no experimentas la sensación de menstruar todos los meses, y las mujeres sí, pero que vayas caminando y se caiga una placenta con tumores y no sé qué, es una cosa horrorosa. Hoy hay una mujer que nos llamó a la Fundación Miles diciéndonos, mi médico me dice que camine mucho para que se me caiga. Entonces eso es violencia, no puede ser. Yo recuerdo, mi hermano es pediatra, yo recuerdo haber caminado por la playa de Caucao, que es muy alta, subía y bajaba los cerros, subía y no pasaba nada, ¿cachai? Y finalmente ingreso de urgencia a una clínica del sector oriente con síntomas súper mal,
y me ingresaron en estado de shock. Me hicieron, yo recuerdo que me hacían radiografías de pulmón y yo decía, no puedo, ay, no sé, y me anestesiaron. Cecilia, ¿cómo sigue tu caso una vez que tú tienes que tomar una decisión, pese a que es incompatible con la vida, ese efecto tú decides seguir con el embarazo? Sí, absolutamente, nunca lo dudé. La verdad es que mi situación es completamente distinta a la de ella, pero la verdad es que sí, siempre seguí adelante. Tuve, gracias a Dios, un equipo médico que me apoyó, me guió y me orientó siempre en todo lo que iba a ir pasando. Por lo tanto, yo pude prepararme, entre comillas, para lo que iba a ir viviendo a lo largo del embarazo. Lo que no facilita tampoco las cosas, o sea, facilita, pero tampoco te quita el dolor ni esa desesperación del saber que tienes un hijo gravemente enfermo en tu guata, porque es eso, en el fondo es como tener un hijo que tú sabes que se va a morir. Y bueno, frente a eso, los doctores siempre me acompañaron, me orientaron y fuimos conversando cada una de las etapas del embarazo. Al principio era, Cecilia, da gracias a Dios que estás en la etapa en que estás. Ojalá lleguemos a término. Ojalá lleguemos a término. Después, tú sabes que va a morir cuando nazca. Y yo decía, lo único que quiero es que la Clarita nazca, viva unos minutos para que mis otros dos hijos la conozcan y le den nombre y identifiquen a esa guaguita que estaba en mi guata con una cara, como que era su hermana, y que en el fondo ella es parte de nuestra familia. ¿Y qué pasó finalmente? Finalmente la Clarita nació de semana 40 y medio, que es algo inédito, y no solo nació, sino que se quedó con nosotros casi 3 meses. Son dos casos muy difíciles, muy dramáticos. Ustedes tienen algo en común. Las dos luego lograron ser madres y hoy día tienen 2 hijos cada uno, ¿no? Sí, es que la Clarita es la última mía. Yo tenía 2 antes. En tu caso también has tenido luego 2 hijos. Sí, pero sabes, hay 2 diferencias fundamentales. Ella pudo elegir. Yo no pude elegir. Y de eso se trata el aborto terapéutico. Que si estuviéramos en otro país, donde por ejemplo las trisomías 18 fuera obligatorio interrumpirlas, te hubieran obligado. A mí me obligaron, Cecilia. Esa es la diferencia fundamental entre tú y yo, ¿cachai? Y ese obligarme tuvo en mí una consecuencia hasta que me operaron, hasta que me interrumpieron el embarazo y me salvaron la vida, que era haber perdido mi útero, ¿sí? Porque como esto se llena de tumores, era una cosa, yo al final no quería ver las ecografías porque me hacía daño. Me tenían que haber sacado el útero completo. Entonces yo por el eufemismo del aborto indirecto, de esa protección legal que tienen que hacer los médicos, si yo me hubiera quedado sin útero, yo te juro que quemo la moneda, porque yo quería ser mamá. Entonces yo cuando despierto la anestesia, lejos de tener un síndrome post-aborto, que por cierto no existe, porque no está en ningún manual de psiquiatría, ni en el DSM-4, ni en ningún lado, yo lo primero que pregunté es, ¿tengo útero? Sí. Respiré, sentí un alivio, una felicidad de ese aborto terapéutico que no sé cómo explicarlo. Tanto así que al año de hacerme todo el tratamiento, todos los jueves tenía que hacerme una ecografía, todos los viernes me sacaban sangre. Durante un año, cuando me dijeron, ya, ¿estáis bien?, me embaracé a los 2 meses. El médico me quería matar, porque pero espera un rato. Me embaracé al tiro, al año, ¿cachai? Entonces se suele poner con una cosa tan negra el aborto terapéutico cuando no lo es. Aquí, evidentemente, lo que se está discutiendo en la legislación es hasta dónde una mujer debe tener la capacidad de decidir o hasta dónde hay otro bien como la vida que hay que preservar. Esa es la decisión que se está dando. En tu opinión, Cecilia, ¿cómo debería ser la legislación? A ver, yo no soy experta en el tema, por lo tanto voy a hablar desde mi punto de vista. Yo creo que la legislación, más allá de permitir o no el aborto, yo creo que discrepo un poco contigo, Paola, en que después de un aborto no hay una secuela psicológica. Yo creo que sí, que de todas maneras después de un aborto hay algo que a uno como mamá le debe dejar. Por lo tanto,
el Estado, si va a permitir esto, yo creo que también tiene que darle la oportunidad o acompañar a estas mujeres en ese dolor, en este duelo que en el fondo sí o sí te va a provocar algo psicológico. Sin embargo, yo creo que como Estado, el Estado debiera, en vez de invertir ese tiempo después del aborto, yo creo que debieran permitir que las personas que tienen alguna dificultad en sus embarazos sean acompañadas y sean guiadas previo a cualquier decisión que ellas tengan que tomar, más allá de dejar libremente la decisión de abortar o no. ¿Paola? O sea, la diferencia está clara. Tú pudiste decidir. En algún minuto tú dijiste, yo quiero que se llame Clarita, quiero llegar a término. Tú lo pudiste decir, yo no. Entonces, la normativa lo que tiene que hacer es entregar, ¿verdad?, el poder de decisión a quienes habitamos el cuerpo que se embaraza, ¿sí? Yo tengo un aborto en el cuerpo y yo no tengo ninguna secuela. Al contrario, lo agradezco. De verdad lo agradezco porque me permitió ser mamá después. Me permitió, si bien me hicieron sufrir durante 4 meses y medio, pudiendo haberlo interrumpido al principio, cuando teníamos el resultado, sabiendo lo que era, sabiendo lo dañino y lo letal que era, sin haberme hecho sufrir 4 meses y medio. Yo no tengo, pero de verdad, Cecilia, yo me hice un aborto, ¿cachai? Y no tengo ninguna secuela, al contrario. Entonces, lo que te quiero mostrar es que las vivencias son súper personales, porque yo siento en ti, así, por ejemplo, un dolor cuando hablas de la Clarita. Pero por supuesto que tengo y ahí un dolor, bueno, y es un dolor que yo, en el fondo, lo voy a llevar toda mi vida, porque es mi hija. O sea, tú me preguntas y yo tengo 3 hijos, 2 acá y 1 en el cielo. Sin embargo, ese dolor yo lo llevo con tranquilidad y con alegría, porque yo a mi hija le di la oportunidad de vivir. Tuve la oportunidad de entregarle amor, de que compartiera con sus hermanos, con su familia, con sus amigos. Pero no te tiene que doler, tienes que estar orgullosa de eso. Me siento feliz, pero sí tengo un dolor profundo y infinito que puede tener cualquier mamá al perder un hijo. Mira, yo tengo una amiga que después de lo que me pasó a mí, ella tuvo otra trisomía que es más grave que la de Clarita, no es mortal con la vida, y ella decidió, yo la acompañé, ella vive en el extremo sur, ella decidió seguir a término. Y yo, perdón que no voy a decir su nombre, pero ella está en tratamiento psiquiátrico hace 2 años después de esta experiencia, porque nadie le advirtió lo que iba a parir. Entonces también tiene que ver con que las mujeres no tienen un real acompañamiento, no tienen una información concreta. Entonces hay imágenes que son tremendas, ¿sí?, de fetos sin cabeza, etc. Mi amiga parió un medio feto, se lo mostraron, obviamente nació muerto, luego le vino una depresión posparto, le vino mastitis porque no había guagua que amamantar, no había maternidad que ejercer. Entonces, las mujeres, para tomar la decisión, tenemos que conocernos también qué tan capaz de enfrentar el dolor soy, con qué cuento alrededor, y la normativa que tiene que haber hoy es la que nos garantice, Cecilia, la capacidad de decidir que tú tuviste y que yo no tuve. Sí, perfecto, pero así como esa amiga tuya que está en el extremo sur, ella, en el fondo, a lo que yo voy es que la legislación o el Estado se tiene que preocupar de poderle dar a cada una de las mujeres que están pasando por un momento tan difícil y tan doloroso como el de tu amiga, ese acompañamiento que ella necesita. Claro, pero el que ella necesita, no el que imponga solo una mirada moral, porque es como si tú llegaras en un accidente de tránsito y llegas a un hospital y te atiende un médico que es testigo de Jehová. Mi cuñado es testigo de Jehová, él no está de acuerdo ni con las transfusiones de sangre ni con los trasplantes, ¿verdad? Por suerte no es médico, pero si él fuera médico, él tendría que derivar al paciente que necesita una transfusión de sangre. Lo que te quiero mostrar es que el Estado, un Estado laico como el chileno, no puede imponer una sola mirada, sino garantizar, como tú dices, una estructura en la que los católicos, los musulmanes, los judíos, los ateos, los agnósticos, todos podamos acceder a lo que necesitamos. Yo, sin hablar de confesión religiosa, te digo, yo no tengo ningún síndrome posaborto, lo agradezco, sí tengo un dolor con el Estado de Chile porque me hizo sufrir 4 meses y medio, así, y tratándome como delincuente,
si yo me hacía un aborto terapéutico o sea, en clandestino. Pero tú crees, perdón, que en el fondo es culpa del Estado que el tratamiento que hayan realizado contigo tus doctores haya llegado si se podían hasta ir los presos, 4 meses pero y medio? Sí, pues pero porque es el resguardo legal. En el momento preciso, a los 2 meses y medio. El acompañamiento fue el que realmente tú tenías que Cecilia, tener. Es una de las mejores clínicas de Santiago. Justamente por eso, el resguardo legal que ellos tienen que tener es que la paciente esté en riesgo. Porque si no se van presos, ellos y yo. Sí, ¿Para qué ese eufemismo? Es como cuando se hablaba de la nulidad y el divorcio. Yo voy a hablar desde mi perspectiva, desde mi experiencia. No conozco mucho acerca del aborto terapéutico, pero se me viene a la cabeza, en el fondo, que si tú estás con un problema tan grave, en el fondo, en que está en riesgo tu vida, yo no sé si a ti el tratamiento que te dan para salvar tu vida tiene como consecuencia el aborto espontáneo de tu guagua, es un aborto no terapéutico. Es terapéutico, pero es algo que se produce en forma natural, no en forma, en el fondo, tan agresiva como es un aborto. A mí me anestesiaron, me dilataron el cuello del útero y me aspiraron el contenido del útero. Por eso es que yo voy más atrás. En el momento que a uno le diagnostican una enfermedad, cualquiera que sea, a uno le dan te diagnostican y te dan un tratamiento a seguir, ¿verdad? Y ese tratamiento, cuando uno está esperando guagua, todos sabemos que hay tratamientos que uno puede tomar y otros no puede tomar porque son riesgosos para tu guagua. Cuando está en riesgo la vida de la persona, en el fondo, de la mamá, y hay una guaguita en su guatita, el tratamiento que a ti te pueden dar, ¿por qué no te hicieron a ti un tratamiento? A eso es lo que yo voy, un tratamiento para salvar tu vida que seguramente iba a tener como consecuencia la muerte de tu guaguita. Pero si eso me hicieron. Ya, el aborto terapéutico, dentro de la concepción cuando se habla de aborto en directo, es lo que me hicieron a mí. Es decir, si el cáncer está ubicado en la placenta y en el feto, ¿verdad? Y hay que sacarlo, porque ese era el tumor. El tumor no estaba en mi hombro, el tumor estaba en mi contenido materno, dentro del útero, y había que vaciarlo. Paola, Cecilia, no he querido intervenir precisamente para permitirles que puedan conversar y discutir con toda libertad, que era la idea precisamente de tenerlas las dos juntas. Estamos en el tiempo. Una última pregunta, sí o no. Si fueras legisladora, si fueras diputada, senadora y te tocara votar el proyecto del gobierno, ¿votarías a favor o en contra? Yo votaría a favor y hago un llamado de verdad a los diputados y a los senadores de que normen para todos. Cecilia, ¿votarías a favor o en contra? En contra, absolutamente en contra. Muchas gracias a ambas por habernos acompañado en este programa y por haber compartido con nosotros sus testimonios y sus visiones. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en este viaje al centro de la noticia. Esperamos que los antecedentes que hemos entregado aquí, los testimonios que hemos escuchado, les puedan servir para hacerse una opinión acerca de un tema que sin duda va a ser uno de los grandes aspectos de discusión durante este año en nuestro país. Que tengan muy buenas noches.